En este vídeo de 1898 dedicado a Asturias, vamos a tocar 4 temas. Vamos a tocar un poco la explotación que había en Sisión por parte de la cervecera, de la fábrica de cervezas, la Estrella de Gijón, y un pequeño conflicto que hubo con unos obreros palentinos de Palencia que habían venido a las obras del muelle, ¿no? Y que, bueno, duraron un día nada más, pues los habían engañado y vamos a narrar un poco ese engaño. Después va a haber también algo dedicado a las minas, nada, son pequeños trozos como siempre, de 2 minutos así, a las minas, donde incidimos un poco, bueno, en la explotación, ¿no? Más que en las movilizaciones, en las huelgas que hacían, sino explotaciones hasta sutiles, podemos definirlas, ¿no? Que ejercían los patronos mineros sobre la clase obrera, ¿no? Sobre los mineros, ¿no? También vamos a narrar, no a narrar, sino a leer, vamos, una carta de un militante de una sociedad obrera que manda al socialista desde la cárcel de Oviedo, explicando un poco las condiciones que tenían los presos en la cárcel de Oviedo, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco de la fábrica de explosivos de Lugones, de las medidas de seguridad que había allí, los accidentes que había y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, como siempre os dejo con el vídeo, os espero en el de 1899, como os habréis dado cuenta, no hay despedidas en esto, sino os salgo yo dando la turra al final, ¿no? Porque lo importante es lo de ver los vídeos, ¿no? Y de que veáis las cosas que pasaban, yo creo, más que salga yo al final soltando un poco de rollo, ¿no? Bueno, sí, eso, suscribiros, darle al me gusta, compartirlo, bueno, lo que digo siempre, perdonar que sea pesado, pero es la manera de llegar al mayor número de gente. Y nada, os dejo con el vídeo, yo espero que os guste. Hasta el de 1899, que nos volveremos a ver. Que igual tarda un poco, igual tarda, el de 1899 igual tarda 10, 12 días, porque bueno, estamos en unas fechas complicadas y como os ha dicho, tengo un negocio de hostelería y bueno, es mucho más complicado, ¿no? Tengo menos tiempo. Pero bueno, a ver cómo lo hago. Venga, pues espero veros pronto en el de 1899 y como os dije antes, disfrutar del vídeo. La Sociedad Anónima Santa Bárbara fue fundada en 1880 por José Tartiere, un ingeniero industrial bilbaíno afincado en Oviedo. Se instaló en la finca de la Cebera, en Lugones, a orillas del río Nora, para garantizar el suministro del agua. Era una zona sin desniveles y con abundante arbolado, lo que les permitía realizar las pruebas de explosivos. Y aparte, tenía muy buena comunicación tanto con las principales ciudades de Asturias, con Oviedo, con Gijón y con Avilés. Su función principal era producir pólvora para actividades mineras y actividades militares, así como metas de seguridad. En 1886 la sociedad pasó a formar parte de la Unión Española de Explosivos. Esto es un poco lo que era la fábrica de explosivos de Lugones, ¿no? Que los salarios eran de miseria, como sucedía en prácticamente todos sitios, y los horarios eran muy fuertes, ¿no? Muy largos, el horario de trabajo. Pero el mayor problema que tenía esta fábrica era la seguridad, ¿no? Por ejemplo, en este año de 1898 encontramos 2 accidentes muy graves, ¿no? Uno fue una niña de 13 años que trabajaba en la fábrica y un día sufrió un accidente y tuvieron que amputar las 2 piernas. Al explotar un explosivo la dejó sin piernas, ¿no? Y bueno, una niña de 13 años que quede sin piernas en una fábrica, pues llevó una protesta bastante fuerte, no solamente de los obreros de la fábrica, sino de lo que fue el pueblo de Lugones, ¿no? Pero lo más grave sucedió un par de meses después, que fue un grave accidente en el que murieron 8 personas a causa de una explosión, ¿no? Según las sociedades obreras, la explosión se produjo porque la empresa había despedido a un químico con el que se llevaba mal y funcionaba muy bien, y había contratado a otro que no tenía ni idea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, era inexperto, tuvo un fallo y se produjo un accidente en el que murieron 8 personas, ¿no?
Claro, las sociedades obreras pedían que hubiera responsabilidades, que alguien fuera a la cárcel o que pasara algo, ¿no? Porque habían muerto 8 personas. Al final no pasó nada, ¿no? Es un poco uno de los mayores problemas que tenía esta fábrica, como contamos, que era la seguridad para los trabajadores. En Gijón existía una fábrica de cervezas llamada La Estrella de Gijón, que bueno, todavía hoy por hoy es conocida en páginas de cerveceros como un referente histórico de lo que fue la industria cervecera en Asturias, ¿no? A finales del 19. Pero esta empresa era tan explotadora como las demás, o incluso diríamos que más, ¿no? Los salarios que pagaban eran de entre 6 y 7 reales, o sea, no llegaban a 2 pesetas, lo que era muchísimo menos que en otros trabajos. Si veis por ahí los sueldos, cuando hablamos de huelgas, todos andaban por los 12 reales, 13 reales, 14 reales, ¿no? Ya que estamos hablando de la mitad, ¿no? Cuando decíamos que los 12 reales eran míseros, pues imaginaros 6, ¿no? Y el horario que tenían eran 16 horas al día, ¿no? Un caso de explotación total por parte de una cervecera gijonesa, ¿no? En el año 1898, ¿no? También hubo un problema en el puerto del Musel, se estaban realizando obras y claro, los sueldos eran míseros, los horarios muy grandes y muchos obreros gijoneses se negaban a ir a trabajar allí, ¿no? Por lo que trajeron obreros de Valencia, los obreros valentinos que llamaban, ¿no? Y los trajeron a trabajar aquí a las obras del Musel. La verdad que duraron un día, estuvieron un día trabajando y al día siguiente se marcharon todos para Valencia, ¿no? Claro, ya no era solamente los horarios salvajes que tenían y los sueldos míseros que tenían, sino que además, claro, ellos venían de Valencia y traían productos de allí para comer, ¿no? Sabían que el sueldo era mínimo, pues bueno, para ahorrarse la comida, pues eran casi todos de pueblos y traían, pues bueno, embutido, etcétera, ¿no? Traían comida, ¿no? De sus pueblos de Valencia. ¿Qué pasa? Que se la requisaron, puesto que en el puerto del Musel había una taberna cuyo dueño era íntimo amigo del director de las obras del Musel y todos los obreros estaban obligados a comer en la taberna de este señor, pagando el plato, desde luego, ¿no? Pagando la comida. Claro, si traían comida afuera, al tabernero se le acababa el chollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, al requisarles la comida y ver los obreros que tenían que pagar, pues decían, no, con los sueldos de miseria que nos pagan y encima tenemos que pagarnos la comida, pues nos vamos, ¿no? Y así fue un poco, bueno, lo que era la explotación que estaba habiendo en Gijón como en otros sitios, ¿no? Nuestros patrioteros, para demostrar el derecho que tiene España a dominar del modo que mejor le plazca a sus colonias, presentan como principal argumento el que nuestro país ha llevado a ellas la civilización. Pero esto no es exacto. Aparte de que todos sabemos cómo viven los tágalos en Filipinas, cómo se ha administrado la isla de Cuba y lo que se ha hecho recientemente en Monjuy, puede creerse que hayan llevado y lleven la civilización a nuestras colonias quienes han cometido y cometen en España toda suerte de actos inhumanos. Os he dicho que aquí no había enfermedades en la cárcel, ni escuela, ni nada que pueda ser útil o instructivos para los reclusos. Por si nada de eso hay, lo malo no falta. Los calabozos, donde se incomunica a la mayoría de los presos, teniéndolos así hasta 3 días, manan agua por todas partes. En un dormitorio que tendría unos 100 metros cúbicos, descansan 16 individuos, ya ha habido hasta 23. Para que se ventile no hay más que 2 ventanas, y para al alumbrado solo hay un mechero de gas. Se da el caso de que en 2 jergones que tendrían entre ambos unos 4 metros, duermen 9 personas. Esto no es solo molestos, sino que se presta a ciertos actos inmorales, puesto que están juntos los adultos con los de poca edad. Muchos de los que están en esta casa no han cometido delito alguno. Como ya es costumbre arrancar declaraciones a la fuerza de palos, muchos declaran contra la verdad y luego sufren las consecuencias. Acerca de este régimen inquisitorial para obtener declaraciones, se me ha contado algo que por lo horrible me he resistido a creerlo.
Hay en esta ciudad un campo llamado de San Francisco, y en él un kiosco temblete donde toca la música para solas de la burguesía. A la misma hora en que esa gente se divierte, enciérranse algunas veces a individuos a quienes hay que tomar declaración, y a falta de que un buen juez que logre sacar de ellos lo que desea, se les hace lo siguiente: se les manda a entrelazar los dedos de las manos, se les pone debajo de ellos unos palos delgados que se amarran a los mismos dedos, y después la cuerda que sujeta a estos pásase por la parte superior de una escalera de tijera, que está lo más abierta posible. Luego la escalera se cierra poco a poco, y cuando el individuo queda colgado de ella, dos valientes la hacen declarar a fuerza de golpes. En este año, lo referente a las minas asturianas, vamos a tocar el tema de un poco de la explotación, ¿no? Aunque la tocamos en otros capítulos, pues siempre van un poco más dedicados a las luchas, ¿no? A las huelgas, a las acciones que tomaban las sociedades obreras contra la explotación, ¿no? En este apartado vamos a hablar un poco de lo que era la explotación, no hablar de la explotación en sí, sino poner pues 2, 3 ejemplos de cosas que pasaban, ¿no? Por ejemplo, uno se dio en Sama de Langreo, en la empresa Carbones Asturianos, ¿no? Se celebraban las fiestas del Corpus y claro, había poco dinero para hacer todo lo que era la fiesta, la procesión y todo, y los empresarios mineros quisieron contribuir con dinero para ayudar a la iglesia del ayuntamiento de Sama a hacer las fiestas del Corpus. Entonces decidieron rifar una novilla, a hacer una rifa de una novilla, ¿no? Entre la gente. ¿Qué pasó? Que a todos los mineros y a todos los obreros de las minas de Carbones Asturianos, allí en Sama de Langreo, pues cuando fueron a cobrar el sueldo, se encontraron con que les regalaban varias papeletas, 4 papeletas a cada una para la rifa, ¿no? Pero claro, les descontaban los reales, no era un regalo, ¿no? Les descontaban el dinero que tocaban las papeletas y era con lo que tenían que contribuir ellos a la fuerza, ¿no? Obligaban a los obreros a comprar las papeletas para contribuir a las fiestas del Corpus, ¿no? Con los salarios de miseria que tenían, claro, gastar dinero en papeletas y encima para un acto religioso, pues imaginaros, ¿no? Otro caso parecido pasó en las minas de ayer, que eran del Marqués de Comillas. Allí había un señor que se llamaba don Félix Parén, que era el director, ¿no?, de las minas del Marqués de Comillas, allí en el concejo de ayer, ¿no? Entonces, claro, este hombre falleció, ¿no? Cuando falleció, la prensa burguesa asturiana, pues bueno, dedicó grandes artículos a lo buena persona que era y cuánto lo querían los obreros, ¿no? De hecho, había ramos de flores y coronas de los obreros en el entierro de este señor, ¿no? Del señor Parent, del director de las minas. Claro, el problema era de que era mentira, ¿no? Lo que hicieron fue hacerles un descuento a todos los obreros y a todos los mineros de las minas para comprar las coronas y comprar las flores, ¿no? Los obreros lloraron, sí, pero no por la muerte de Parent, sino lloraron de rabia. La Diputación de Asturias, la Diputación Provincial de Asturias, sacó una norma para que en las minas los accidentes mineros y las enfermedades de los mineros, la estancia en los hospitales de los mineros, fueran pagadas por las empresas, no lo que era la atención médica a los mineros accidentados y a los mineros enfermos, que bueno, en teoría estaba bien, ¿no? Era una manera de hacer el seguro a los obreros. Claro, problema de que todo tenía truco, porque la misma ley que sacó la Diputación Provincial de Asturias, la misma norma, lo que decía era que si las empresas se negaban a dar este servicio a los obreros, a pagar el hospital a los obreros accidentados, quien tenía que hacerlo era el ayuntamiento, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que lo tenían que hacer los ayuntamientos. Entonces, ¿qué hicieron los ayuntamientos? Fue crear un nuevo impuesto a los trabajadores para pagar los hospitales, ¿no? Al final,
¿quién pagaba el hospital? Eran los propios trabajadores y los propios mineros, no la empresa.